En mi cabeza, según yo había leído el nombre de el niño gordito, pero no lo encuentro. No Sí, lo su tengo nombre en es, esa. su nombre es Piggy. Qué poca que le llamen. Sí. Él fue él fue el culpable porque llega un momento donde le dice a Ralph, oye, pero te dije que no lo dijeras, ¿no? Porque ya cuando se lo dice a todo el grupo, a todo el grupo de niños, Ujú. y le dice, oye, pero te dije que no lo dijeras. Y Ralph, porque es muy educado, ¿no? Pero le hubiera dicho, si le hubiera dicho le hubiera dicho a Piggy, oye, tú fuiste el primero que me lo dijo, o sea, quien realmente lo dijo primero fuiste tú, ¿no? Y aquí ves donde vamos a hablar mucho sobre la diferencia de los personajes y cómo estos dos personajes, generan debido a a la diferencia de sus caracteres, forman ese diálogo que nos hace seguir mucho de la historia, ¿no? Y que nos hace sentir, o sea, las diferencias individuales en una situación como esta, ¿no? Entonces, esas pequeñas situaciones individuales, cómo van a afectar al colectivo, ¿no? Que creo que es parte de lo que el libro nos va a mostrar, espero. Sí. Pues sí, justo antes de adentrarnos mucho, me gustaría dar como una pequeña introducción del autor y ya nos vamos de lleno con esos comentarios que me parecen muy atinados, de hecho. Bueno, eh, bienvenidos a esta sesión de El Señor de las Moscas de William Golding, después de un buen rato sin sesiones. Este, mm, este autor es un escritor británico que forma parte de la literatura del siglo XX. Y fue una figura importante en la exploración de lo que se considera la naturaleza humana. Bueno, lo que no y lo que sí, ¿no? O sea, como ese cuestionamiento. Escrita en 1954, influenciada por los eventos de la Segunda Guerra Mundial y con su experiencia como maestro, la obra El Señor de las Moscas se funda en un contexto de posguerra. Y con este gran cuestionamiento de lo que es la naturaleza humana, ya que el mundo ha sufrido de, no entiendo mi propia letra, pero bueno, que el mundo sufrió de violencia y de barbarie, ¿no? Entonces es como, esta es la cuna en donde nace el Señor de las Moscas. La obra explora o intenta explorar los instintos básicos de las personas, eh, el poder y la corrupción, ¿no? Em, y pues vi muchos comentarios que hablaban de que en la obra nos vamos encontrando con un realismo brutal y con una complejidad moral en cada uno de los personajes, que es justo que se relaciona con lo que decía Luis, ¿no? Que vamos viendo cómo estas personalidades y este cuestionamiento de incluso de qué haría yo, o qué haría uno, qué va a hacer el otro y tal, pues pone en cuestionamiento como esa moralidad, ¿no? En en este contexto de posguerra. Y bueno, para empezar me gustaría decir que yo ya sabía del Señor de las Moscas un poquito de qué va, pero muy poco, porque recuerdo que en secundaria me pusieron una película, bueno, la película, pero no le puse atención, así que no recuerdo bien, solo recuerdo como lo más asombroso, pero hasta ahí. Y me interesó mucho que hayamos votado por ella porque sí recuerdo que toca justo como la descripción que encontré, ¿no? Este, que te hace cuestionar como de la naturaleza humana y cuál sería la moral que, o sea, si tu moral cambiaría dependiendo de la situación en la que te encuentras, ¿no? Y con quiénes te encuentras también. Y bueno, no sé si alguien quiera empezar a comentar qué le pareció. Y yo, Creo que no sé si cuestiona el tema de la moral. Yo creo que lo que para mí es como tal vez natural y contrastante es ah, como sentimiento pues tal vez ternura que despierta el niño gordo o Piggy, ¿no? Que justo no le gusta que le llamen así. Y yo lo primero que me saltó fue justamente, y le decía a Rox, ¿no? Porque yo juraba que había leído el nombre, pero
le decía a Rox, o sea, neta, en el momento en el que el niño gordo dijo, no me gusta que me llamen Piggy, el narrador cambió así y de repente ya es Piggy. O sea, y me llamó mucho la atención justo digamos que, y yo creo que tiene que ver con la sensibilidad de cada quien, ¿no? Pero como este abuso del mismo autor hacia su personaje, ¿no? Porque no le sigue diciendo niño gordo, o sea, lo menciona ya a lo largo de la serie, o bueno, del cuento, de la historia, como Piggy, ¿no? Siendo algo que a él no le gustaba, ¿no? Y que era lo único que estaba pidiendo a alguien que acababa de conocer, ¿no? Entonces, obviamente, pues habla de la ingenuidad de él y creo que se ve constantemente, ¿no? La ingenuidad de él, su formación poco maliciosa, que yo no lo veo mal. O sea, creo que justamente es bueno tener fe en la gente, es bueno ser honestos con qué quieres y qué no quieres, ¿no? Digo, al final estaba en una isla y no era como que se pudiera alejar de estos niños que se burlaban, pero finalmente, bueno, para mí fue lo primero que me despertó, ¿no? Este sentimiento de pobre de él. Yo creo que algo que también se aborda, además de lo que dice Mariana, porque al final lo curioso es que son niños, ¿no? Entonces, también me causa curiosidad por qué acabaron ahí. Es algo que digo, bueno, ¿a qué hora nos va a contar dónde, o sea, por qué hacen ahí? O sea, sé que hay un piloto, entonces asumo que venían en una avioneta, pero ¿por qué venían puros niños en una avioneta? Eh, y que solo sobrevivieron ellos, pues cómo se cayó la avioneta y cómo es que acabaron todos separados. O sea, como que siento que dejó muchas cosas sin resolver que sí me intrigan y también siento que algo que aborda es el tema de, pues, de la organización y en ese sentido también por una de las razones que escogimos este tipo de libros es la democracia, ¿no? Entonces, justo entender cómo esa dinámica de elección de quién es el que toma las decisiones, la llevan a cabo los niños. Y la verdad es que no me queda muy claro por qué eligen a Ralph, y creo que así son los niños, o sea, yo recuerdo que en secundaria era como, elijan un líder de equipo y era como el que te caía bien o el que era el más matado porque sabías que iba a acabar haciendo todo. Entonces, en este caso de sobrevivencia, no sé cómo evaluaron el tema de que Ralph era el mejor, pero al final Ralph asume la posición y empieza a tomar decisiones para guiar al grupo, ¿no? El de la exploración. Y lo que sí me ha costado un poco es imaginarme la isla. O sea, sé que hay mucha roca, sé que hay una selva, sé que también está el mar, pero como que no deja muy claro, digamos, la escena. O sea, como que da pistas, pero tampoco te explica muy bien como, no sé, Rosario Castellanos, que hasta te dice qué tipo de pájaros están cantando. O sea, no, aquí es como que muy abstracto el tema del detalle de las escenas. Tocaste varios puntos que me despertaron igual varios pensamientos. Primero, en cuanto al comentario de que el narrador cambió así el nombre a Piggy, a mí se me hizo excepcional porque aunque me sentí mal, o sea, justo le dice que no, por favor no le digan así y lo hace, que el narrador haya optado por cambiarle el nombre, bueno, más bien por nombrarlo, ya así, Piggy, nos quiere decir que ya lo nombraron así, o sea, ya no, ya se dio a conocer de esa forma y lo van a conocer, o sea, todo lo que haga lo van a relacionar con ese nombre, ¿no? ¿Y quién le dio ese nombre? Tal vez él mismo, pero lo divulgó Ralph, ¿no? Entonces también es ahí o sea, ¿quién tuvo la culpa? Pues quién sabe, ¿no? O sea, podrías decir que fue Ralph porque lo divulgó o fue
Piggy, es que ni siquiera le podemos llamar de otra forma porque no sabemos su nombre, eso es lo más feo. O que tal vez tuvo la culpa el mismo Piggy porque él lo dijo, ¿no? Pero que el narrador le cambie el nombre es como es que así se llama, o sea, en esta isla así se llama y ya no hay de otra, ¿no? Es como un volver a empezar en este mundo y en este mundo llegaste y fuiste Piggy. Este, a mí también me intriga mucho por qué están ahí. También sabemos que había como un avión o alguna avioneta o algo así. Y de hecho no dice que como que los dejó ahí, sino que los aventó. Creo que utilizan esa palabra, de que los soltó ahí diferente, o sea, pues nada más como aventándolos. Y también porque hay de varias escuelas. Eso es lo que, o sea, traen distintos uniformes. Y eso también creo que va a repercutir, me imagino, más allá en el libro, porque si son de distintos uniformes, es como que cada quien estaba con su grupo, pero ahora se tienen que volver una misma tribu. ¿Cómo va a funcionar eso, no? En cuanto a lo de la formación maliciosa de Ralph o no maliciosa de Piggy, creo que justo ahí entra lo de la moral, porque ¿cómo es que vamos a nombrar si uno es malicioso o no? Dependiendo de la moral que nosotros tengamos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, sino el cuestionamiento de justo, ¿por qué cuando Ralph lo molesta nos despierta ese trigger como de eso es ser mala persona, ¿no? Y ¿por qué Ralph no lo ve así? ¿Por qué Ralph se ríe? ¿Por qué no le da tanta importancia que estén perdidos? O sea, también es como conocer ese contexto y qué moral es la que él trae, ¿no? Me encanta que haya dos personajes opuestos, o sea, que sea como Ralph y Piggy, o sea, como totalmente distintos y que a veces hasta se puede decir que uno es la mente y el otro es el cuerpo. Y me encanta cómo cuando hacen como esta votación, luego se designa el jefe que es Ralph. Se podría decir que Jack es como iba a decir Kingsguard, porque estoy muy metida con GOT, pero sería como el guardaespaldas Guerrero. ajá, exacto, como el guerrero del jefe. Y Piggy sería como alguien sabio, ¿no? O sea, hasta este punto, como el que sabe qué onda, que se pregunta, que busca, que conoce a la gente. Esto Yo también creo con la que, votación. ay, Ajá. perdón, Marinis, pero yo creo que es más como el bufón del rey. Wow, yo no lo vi así, pero igual y sí. Pero justo esos papeles siento que también se designaron con la votación. O sea, aunque no se hubiera votado por quién iba a ser qué, al designar a Ralph como líder, también se designó automáticamente a los demás como el pueblo, ¿no? O como tal, o como tal, o como tal. Este, y muy importante remarcar, sobre todo porque lo queremos abordar desde la democracia, cómo es que aquí nos dicen que los niños están tomando el voto como un juego. O sea, ellos realmente no valoraron ningún factor. O sea, fue como, ah, sí, votemos, porque votar es padre, porque hago escuchar mi voz. Y aquí esta retórica me encanta porque es el narrador diciendo, ¿quiénes somos nosotros al votar? Nada más por alguien que nos cae bien. Nos parecemos unos niños, ¿sabes? O sea, eh, ¿por qué no ejercemos el voto pensándolo en lugar de decir, sí, tengo el poder de votar? O sea, es como que esa diferencia de reflexionarlo a solo ejercer el voto por ejercerlo. Y ya, finalmente, también me queda duda de de cómo está como el terreno, que creo que se me hizo muy difícil entender sus descripciones, pero ahorita que lo comentó Rox, me despertó esta idea de que tal vez es a propósito, porque los niños tampoco conocen el terreno, ¿no? O sea, acaban de llegar, los aventaron, están descubriendo cómo es, entonces solo ven de que rocas, agua, una lagunita, y palmeras, ¿no? O sea, y ni siquiera saben qué más. Entonces, tal vez es una manera de decirnos como de, esto es lo que ellos están entendiendo y tú vas a ir entendiendo con nosotros. Así como nosotros entendemos que se llama Piggy, aunque sabemos que no es así. Bueno, esos puntos me encantaron del libro. Adelante, Ana, gracias. Fíjense, yo entendí que cuando se conocen los dos niños, uno le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, bueno, me llamo así, pero me dicen Piggy. Y esperaba como que, pues el otro le dijera, yo me llamo así, sin embargo no hubo ninguna respuesta, ¿no? Pero cuando le dice, oye, pero no le digas a nadie de cómo me decían, este, entendí que más adelante, pues, Ralph
pues dice al resto del grupo que el gordo pues le llaman así a Piggy, ¿no? Y entonces estaba pensando yo que pareciera que el niño gordo se pudo haber sentido como defraudado por parte de su compañero, ¿no? Y que para Ran el revelar un secreto del niño gordo, de cómo le llamaban, tal vez no significaba mucho, pero para el gordito sí, y que tal vez ya no había manera de remediar o borrar ese daño que le había hecho, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces revelamos información que nos pidieron que no lo hiciéramos sin meditar el daño que podemos causar, ¿no? También me estaba pensando, ¿por qué los niños no están espantados? Si están solos y están en una isla y no se preocupan por qué vestirán o qué comerán ni nada, como que en ellos no existe el miedo. Piggy sí se preocupa. Pero entendí que no tanto, ¿no? Yo estaría súper espantadísima y ya estaría preocupada porque más por el rescate que la organización y todo eso. No sé. Y bueno, también me llamó la atención de cómo eran tan pequeños y ya pensaban en una organización como para que el grupo iban a poner reglas y pudiesen convivir mejor. Pues justo Piggy fue el que tuvo la idea, ¿no? Y le dijo, toca la caracola para que lleguen a organizarnos. Ujú. Este, por su preocupación de organizarse, que no la expresa tanto así de que está asustadísimo, pero sabe que están en peligro. O sea, sí le dice como, oye, ¿qué vamos a hacer si no vienen? Sí, esos son mis comentarios. Gracias, Gracias, buenas Ana. preguntas. A respuesta rápida, sí, Ana, tú ves los peligros, tú lo ves así, pero aquí, nuestro gran sesgo en este libro va a ser el adultocentrismo. Entonces, eso nos va a generar una barrera muy difícil para entender si es que William Golding lo lleva, como lo ha estado haciendo, a poder entender como a detalle, no solo a detalle, sino como para poder empatizar con los niños, ¿no? Que creo que es parte de este trabajo. Tengo que decir que, perdón, yo estoy muy emocionado con el libro porque lo acabo de leer hace unos cuantos minutos y el primer capítulo, a mí me encantó, me encantó, me encantó. Este, toma, toca, toca temas que para mí son muy importantes personalmente, que es sobre todo la gran pregunta de del humano y la naturaleza. Esta es una pregunta que a mí me ha seguido durante muchos años y espero trabajar con esa pregunta directamente, ¿no? Esta pregunta, pues no empieza con Golding, obviamente. De hecho, empieza algunos dirían que con Hobbes, algunos dirían que antes, nada más para ubicarnos súper rápido, cuando hacemos la pregunta sobre el humano y la naturaleza, o la naturaleza humana, o la diferencia entre el humano y la naturaleza, eh, hay dos grandes corrientes de pensamiento que se sintetizan en los que creen que el humano es bueno por naturaleza y los que creen que el humano es malo por naturaleza. Hay otra tercer corriente de pensamiento que es la que dice que no es que sea bueno o malo, sino que son dotes que el humano mismo asigna. Entonces genera un juicio de moral. Y es aquí lo importante que es el tema de la moralidad. Veamos cómo el tema de la moral entra en un tema que es del humano y la naturaleza, cómo ya entra desde ese momento en qué somos, ¿no? Aquí yo les podría hacer las preguntas a ustedes, decir, bueno, ¿ustedes qué creen? Si el humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Y hay una tercera que es a la que yo me inclino muchísimo más, que es, no es que sea bueno o es que sea malo, sino que el ambiente es quien condiciona. Entonces, cuando el ambiente es quien condiciona, nos podemos representar y nos podemos dirigir hacia el ambiente de diferentes formas, y me refiero a formas afectivas. ¿A qué me refiero con afectivo? Me refiero a si vas a tener una representación con un algo, si es agradable o desagradable, si es de salud o si es de enfermedad, ya van viendo el matiz que quiero colocar, ¿no? Entonces, cuando nos situamos
es aquí donde donde me gustaría que pongamos un foco y un énfasis en el cómo William Golding escribe lo que escribe y cómo lo hace. Cuando me acerqué al libro, yo pensé que iba a ser un poco duro, en el sentido de que dije, pues es un libro de los 50, sé que estaba jugando con lo utópico, sé que, no utópico, sí, con lo distópico, sé que estaba jugando como con esas situaciones. En esos tiempos la ciencia ficción ya estaba muy fuerte de hecho, pero todavía no se anclaba a como la conocemos hoy en género. Entonces me generaba como un problema de eso, ¿no? Y dije, hay un tipo inglés, los ingleses pues están muy centrados en su burbuja inglesa, les cuesta mucho como ver el mundo. A los ingleses les cuesta mucho ser empáticos con otras culturas, porque vienen de una cultura muy diferente hacia otras culturas, les cuesta mucho eso y me generaba mucho ruido. Pero entro a la lectura de William Golding y primero es muy rápida, es directa, eso me encanta, pero es directa no sin dejar de ser un tanto poética, ¿no? Por ejemplo, una frase que apunté aquí que seguramente ustedes también apuntaron, que es, hoy sí es que la encuentro. Mm, el caracol estaba callado, un colmillo brillante. Y ya, o sea, una frase como esa que es muy directa, te apunta a lo que está sucediendo y luego te tira con poesía decente. Colmillo, un colmillo brillante, ¿no? Estas situaciones que me gustaría que pongamos el énfasis en la lectura. ¿Y por qué quiero hablar de esto y por qué lo voy a colocar con lo de la naturaleza y el humano? Porque veamos qué es lo que ya estuvieron comentando, que les generó mucho ruido y está hecho adrede. O sea, está hecho adrede de que, a ver, ¿cómo es que Ralph se siente como si estuviera en el paraíso? ¿Y cómo es que Piggy se siente como si lo hubieran sacado de su pecera? ¿Dónde entra esta diferencia? Y eso es lo que hablábamos de las diferencias individuales. A Piggy todo el tiempo le han estado diciendo, tienes asma, no corras, te puedes cortar, hazle caso a tus padres, hazle caso a los adultos, hazle caso a la autoridad, tienes que seguir las reglas de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ralph también le dijeron lo mismo, pero para Ralph es, me salgo de esa autoridad, me salgo de esto que me limita. Lo que es un limitante para Ralph era la directriz de Piggy. Y esto es un punto eso es un punto muy importante cuando se van a trabajar esto en la sociedad, porque Piggy es el personaje que está preguntando todo el tiempo, bueno, ¿y el adulto? ¿Y el humano? ¿El hombre? ¿Y el hombre dónde está? ¿Vamos a ir? ¿Dónde está el hombre de la caracola? Porque necesitamos esa figura de autoridad que nos vaya a decir qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Ralph vive en el paraíso, ¿no? Lo ve todo idílico, todas las plantas son sus amigas, no tiene hambre, no tiene fatiga, solamente empieza a sentir el sol en el momento en el que Piggy le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? En ese momento empieza a sentir el calor, en ese momento empieza a ser enemiga de la naturaleza. Y lo vamos a ver con la forma de descripción que hace William Golding, al menos en este capítulo. Empieza con una naturaleza idílica y luego va cambiando a el calor estaba horrible, subir las escaminatas fue muy pesado, la arena era, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Y cómo cambia la forma en la que nos representamos hacia esta naturaleza, ¿no? La verdad es que tengo mucho que decir, pero vamos a compartir. Nada más quiero decir que no olviden que este es un libro de los 50. Pensemos que el bullying, la palabra bullying, inició en los 2000, 2010, ¿sí? Entonces, cuando se pregunten por qué, cómo es que molestan a Piggy, por qué le dicen Piggy, todo ese punto, recuerden que era una cultura, esto del bullying. Hoy en día a nosotros ya nos parece alarmante, sorpresivo, ¿sí? Pero era una forma de tratar a las características. Y si palabras vamos a ver durante todo este libro, va a ser las palabras de identidad, capacidades, talento y necesidades. ¿Por qué? Porque son las cuestiones básicas que van a formar a un grupo que se va a juntar de las diferencias, de las diferentes individualidades. Rapidísimo. Eso que mencionas del bullying me despertó, o sea, fue como un detonador porque justo nos la pusieron en secundaria y en mi secundaria había mucho bullying, justamente, y nos lo pusieron creo que en cívica y ética, en la clase. Ya. Hice un listado también y en algunas cosas coincidimos, bueno, coincido con Luis. Y creo que
es súper importante, bueno, por lo menos para mí, remarcar esto que es, primero, o sea, cada una de las cosas que comenta Piggy, bueno, no todas, no todo lo que dice, pero las cosas que comenta Piggy, para mí, muestran qué es lo que es importante para él y me pongo a pensar para quién sería importante en nuestra sociedad, como por ejemplo, la importancia de los nombres, ¿no? Lo primero que dice Piggy es, ¿tú cómo te llamas? Y después le dice, deberíamos hacer una lista con los nombres de los niños. Y después de decir eso, dice, o sea, porque dice, me parece que nos convendría conocer, todos los nombres. Y después dijo, deberíamos de tener una reunión. Y Ralph lo ignoró por completo. Y después él siguió con su monólogo y ves cuando dice, no me importa cómo me llamen, siempre que no me llamen como me llamaban en la escuela, ¿no? Entonces, definitivamente habla de, o sea, a Piggy, bueno, al niño gordo no solamente le importa su identidad, sino la identidad del otro, ¿no? Y entonces, pensemos en justo en estos tiempos, ¿para quién es tan importante la identidad? ¿No? Las personas que son trans, las personas que son no binarias, incluso hasta podría decirse que toda la comunidad LGBTQI+, que tiene que ver con el tema de la identidad, pero creo que también, o sea, y decir que es culpa de ellos porque son como son, o porque se ven como se ven, o porque hablan como hablan, ¿no? Para mí es una forma de justificar digamos que, invisibilizar el deseo del otro de identificarse como se quiere identificar, ¿no? Que es claro que el niño gordo no se quiere identificar por Piggy, ¿no? El segundo punto es la importancia de la organización, ¿no? Y él inicia con la importancia de la organización es, pues, primero darle identidad a la gente y después buscar la forma de llamarlos, ¿no? De reunirnos, de hacer el llamado. Y es cuando él menciona lo de la caracola y es cuando él le enseña a Ralph a soplar la caracola, ¿no? Entonces, Piggy tiene el niño gordo tiene esta conciencia, ¿no? De lo que, de las cosas, y se podría decir que es hasta una conciencia natural, sin embargo no tiene la fuerza, ¿no? Y eso es súper importante, porque uno incluso podría decir, puta, qué lástima, ¿no? O sea, que el niño gordo que podría tener podría un gran liderazgo o una gran conciencia y podría llevar a todos al mejor lugar, organizarlos a todos al mejor lugar, tiene debilidad y su debilidad le impide dirigir, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí es donde entra la importancia de la empatía. El niño gordo tiene estas capacidades, tiene esta conciencia de su entorno y de los demás, porque la gente para poder tratarlo bien tiene que tener conciencia de él. Y cuando no tienen conciencia de él, es que él lo sufre, él lo padece. Entonces él sabe lo que es que las otras personas no tengan conciencia de ti o no les importe cómo te identificas o no les importe lo que tú piensas o lo que tú sientes. Entonces, por eso es tan importante el tema de la empatía, tan importante el tema de considerar a los demás y bueno, ya poco a poco me imagino que a lo largo de la novela veremos el tema de preocuparse por el bien de los demás, ¿no? Por el bien común. Y es donde se liga con el sentido de la justicia, ¿no? Para mí, el tema de la justicia tiene que ver, o sea, digamos que va ligado y se origina desde la empatía, ¿no? Para mí. Y el último, pues el resaltar que aquí nos ponen la democracia como, digamos que la organización natural, ¿no? O la que está más dentro del sentido común en un mundo en el que nadie nace con un status quo diferente, en el que nadie está en este lugar
con un, bueno, status quo me refería a un tema económico, monetario, pero tampoco vienen con un título nobiliario o con alguna jerarquía más que el hecho de que están ahí, ¿no? Entonces, cuando todos se conciben como iguales, deciden utilizar la democracia. Buenos puntos, buenos puntos. Gracias. Adelante, Danis. Este, pues creo que ya mucho de lo que a mí me llamó la atención ya lo han mencionado y pues me llama mucho la atención como el inicio del libro, la psicología que pintan de los personajes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo, a como lo veo, tendríamos que abordarlo como, pues, como una historia donde los protagonistas son niños, ¿no? No, lo tendríamos que empezar a leer, pues, como un cuento de niños, una historia que le está pasando a unos niños. Y pues no sé, esto conlleva aspectos psicológicos que yo la verdad desconozco absolutamente, ¿no? Yo de psicología de niños no sé absolutamente nada, pero lo chistoso es que el autor como que quiere llevar la historia hacia situaciones que son de adultos, ¿no? Y seguramente más adelante en el libro, pues va a empezar a tocar esta línea en donde pues en qué punto un niño es un niño y en qué punto ya puede ser como visto como un adulto, ¿no? O capaz de tomar decisiones de adulto. Y eso pues se me hace muy interesante de este libro. Y pues también la pequeña asamblea que tienen como para decidir quién quieren que sea el líder, se me hace muy raro que Piggy es el que tiene las buenas ideas. Piggy está muy preocupado porque están en una isla y no saben. Piggy está pensando qué vamos a comer. Hay que ver si hay más personas. Piggy está tratando de organizar. Y Ralph, no, Ralph está disfrutando la isla. De hecho, en algún momento, Ralph lo que dice creo que es no te preocupes, mi papá va a venir por nosotros. Estoy seguro de que, o sea, esto un día, 2 días y mi papá va a venir por nosotros, ¿no? Y el Piggy, ¿qué? Que son dos tipos de personalidades distintas, ¿no? O sea, Ralph en ningún momento se ve que realmente le importe un comino lo que está pasando. Él está nadando, pues lo está pasando bien, ¿no? Y el Piggy empieza a ser como la personalidad aprensiva, decir, es que, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un plan. Y él, pues obviamente es el que le dice, sopla la caracola, vamos a ver quiénes se reúnen, vamos a organizarnos. Parece ser que es el perfil que tiene como la mejor capacidad de aportar buenas ideas, pero ya a la mera hora de la reunión se hace una similitud muy, muy muy fuerte con la realidad actual, el hecho de que hayan elegido como su líder al personaje carismático y no al personaje que tiene las buenas ideas. O sea, literalmente fue tú eres popular, tú tienes cara de influencer, pues tú represéntanos, ¿no? Y el otro Ralph tampoco fue para decir, no, chavos, esto no fue idea mía, fue idea de Piggy, que él siga aportando ideas, porque pues esto fue idea suya. No, tampoco, al Ralph como que le gusta ser elegido el líder. Y eso también pues como que me lleva a otras preguntas, ¿no? Porque hay gente que dice que hay gente a la que le gusta el poder, que esto del poder incluso se llega a volver como una adicción. Hay gente a la que le gusta tener el control de las cosas y pues es curioso porque o sea, el humano es un ser social. Desde que somos pequeños, parece ser que tendemos a organizarnos como en grupos y a establecer jerarquías en nuestros grupos. Tampoco sé nada de psicología social, la verdad, pero
Entonces me hace muy curioso que este sea el inicio del libro, ¿no? Como que, ¿por qué Ralph dejó que lo eligieran? ¿Por qué se sintió a gusto con dejar que lo eligieran como líder? Y cuáles fueron las razones por la cual lo pusieron como líder, ¿no? Además de que parece ser que es carismático. Y pues ya no sé a qué más nos va a llevar este libro. Desafortunadamente un poquito sí, porque creo que todos hemos visto la peli alguna vez. Entonces, bueno, creo que yo sí la vi alguna vez y pues sí tiene como un poquito de spoiler, pero afortunadamente tiene muchos años que la vi, no la recuerdo muy bien. Pero sí me llama mucho la atención como pues esta psicología infantil que nos pinta el autor, que a la larga se va a transformar como en un reflejo de la psicología social general, pues sí de adulto, pero no de adulto. Ya. Qué interesante, Dani. A veces quisiera ser más Ralph y menos Piggy en mi vida. Por Eh, dos. porque Piggy vive angustiado el pobre, o sea, no le ha pasado nada y ya está angustiado porque se va a morir. O sea, entonces sí debo de ser menos Piggy en mi vida. Este, Pero yo son, quería, son, son fundamentales los piggies, sí, o sea, así los como Piggy, los Ralph. pero si eres muy Piggy también está feo. Sí. Entonces, yo iba a comentar el tema de lo que decía José de que la democracia salió como algo natural de ellos, pero no estoy tan segura de estar de acuerdo porque al final sabemos que fueron a escuelas y recibieron cierta formación, o sea, bueno, están uniformados, ¿no? Entonces, estoy asumiendo que fueron a escuelas, entonces recibieron ya cierta formación, entonces de un sistema, de cierto sistema en el que conviven, ¿no? Y como decía Luisa hace rato, o sea, muchas veces es más el tema del contexto y cómo tú lidias con el contexto. Entonces, va a estar interesante saber cómo el, los antecedentes de cada niño y en verdad entender si esta dinámica de la democracia fue algo que salió de manera espontánea o más bien es algo que está predispuesto porque es lo que han aprendido. Bueno, yo hace rato escuché que alguien había leído el libro por sugerencia me imagino que la secundaria. Yo tengo una experiencia también con el libro, no lo había yo leído, pero ya lo había referido un adolescente que ya no es adolescente ahora, ya es un adulto, pero que en su momento en la escuela donde era una escuela un poco abierta, digamos, y leyeron el libro, ¿no? Y me decía eso, que a él como adolescente, pues lo impactó mucho el libro. No sé realmente cómo vaya a seguir desarrollándose el libro, ¿no? Pero yo me imagino que un poco el autor que viene, digamos, de la experiencia de las guerras, bueno, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, pues como que, digamos, como que quiere establecer hasta un cierto aire idílico, digamos, en el sentido del encuentro con los niños, ¿no? Inclusive habla de niños de distintos colores, ¿no? En donde se pueden, digamos, poner de acuerdo, etcétera. No sé cómo vaya a desarrollarse el libro, pero primero nos está indicando que el hombre es gregario por naturaleza, ¿no? O sea, busca reunirse con sus semejantes, busca encontrarse con otros, tal vez proteger a los más pequeños, no sé. Digamos, hasta ahora eso ha sido. Y al inicio mencionaban de si esta disquisición que se tiene sobre si el hombre el ser humano, pues, no, no.
para no ser digamos, para no hablar del hombre, sino del hombre y la mujer, ¿no? Que si es bueno por naturaleza o no. Y yo siempre me refiero a la frase de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, que habla, bueno, en ese mundo, digamos, de hombres, su frase célebre es la de que el hombre es él y su circunstancia, pero se refiere obviamente al ser humano, al hombre o a la mujer, que es uno y su circunstancia. Es decir, un niño que crece, digamos, en la guerra, pues va a ser muy distinta su circunstancia, es muy distinta su circunstancia a un niño que se desarrolla en otro tipo de sociedad, en una sociedad pacífica, etcétera. Entonces, aquí cobra relevancia, y con esto, digamos, para concluir la idea, cobra relevancia, obviamente, la cultura, la educación y el arte, de cómo puede influir en una persona independientemente de sus circunstancias, o inclusive para poder romper con su circunstancia y que eh, su destino sea otro. Quién sabe si mejor o peor, ¿no? Pero finalmente hay una oportunidad en el ser humano cuando tiene la oportunidad de acercarse a la cultura, a la educación, no quiero decir religión, pero bueno, también puede ser. Y obviamente por eso es tan importante que los niños, los jóvenes, puedan recibir esta oportunidad de educarse para modificar su propio destino, ¿no? Yo siempre lo relaciono pues con lo que estoy, digamos, trabajando y que es esta idea de la nueva escuela mexicana y obviamente otra vez tengo que decirlo fuera de fobias y de filias con el gobierno en turno, etcétera, pero esta cuestión de la nueva escuela mexicana que se refiere sobre todo a conservar las raíces, pero conocer también el mundo, es decir, lo que le llaman ahora, es un término muy técnico, que es la interculturalidad crítica, es decir, comparar lo propio, lo nuestro, con otras culturas y por ende mejorar, digamos, romper, por ejemplo, con ciertos usos y costumbres que a veces perjudican también, ¿no? Y entonces, esta oportunidad del humanismo y de la nueva escuela mexicana, acorde con lo de Ortega y Gasset, es que, pues, en la medida en que el ser humano puede modificar su destino a través de la educación, del arte, de la cultura, creo yo que es una gran oportunidad. Y en el caso es un poco, digamos, idílico o podría yo decir que hasta infantil la narración hasta ahora del libro, pero está señalando que hay una esperanza, pues, que en el ser humano, así lo veo yo. Pues. Gracias. Gracias, Enrique. Yo quería comentar algo con respecto a lo que mencionaba Dani sobre los niños, o sea, que es como verlos como niños, pero también hacer como alusiones, o sea, lo vemos como adultos, etcétera. Este, mm, yo no creo que necesitemos saber como de psicología de niños o psicología, que claro que enriquecería la lectura, pero yo lo relaciono mucho con que es súper retórico. Desde el inicio en el que nos dicen que los aventaron a la isla, se podría decir que es como están en el paraíso, ¿no? O sea, porque no hay reglas, porque van a empezar desde cero. Entonces, si los protagonistas son niños, yo de la forma retórica que creo que, bueno, que interpreto que lo dice el autor, es no importa si nos hubieran puesto adultos, o sea, es más bien como un decirnos
son tábulas rasas, ¿no? O sea, van a escribir como ellos quieran escribir, van a empezar de cero, porque ¿qué es lo que puede diferenciar a un adulto de un niño? Pues el adulto ya se sabe las reglas, el adulto ya sabe cómo comportarse, ya tiene como que muy arraigado lo que ha aprendido de su contexto, y al ponernos unos niños en una isla, nos está diciendo, a ver, aquí no hay reglas, y aquí ellos no tienen arraigado nada, entonces vamos a jugar cómo se construye una sociedad, ¿no? O sea, vamos a ver cuál fue la raíz de la sociedad en la que estamos ahorita, ¿no? Es como, vamos a imaginarnos este contexto. Entonces, más allá de verlos como niños, yo lo veo desde este aspecto, ¿no? De el, el preguntarnos cómo seríamos nosotros con la edad que tengamos si no tuviéramos el contexto que traemos y no viviéramos en la ciudad en la que estamos, ¿no? O sea, si cayéramos de repente en una isla y no supiéramos quiénes somos ni de dónde venimos. Aunque con los niños no están así, porque sí recuerdan, pero pues son niños, ¿no? O sea, todavía no tienen muy arraigado como las reglas en sí. Excepto Piggy, que ahí se puede notar un poco que él sí, como se lo han remarcado tanto, él sí, traigo el comentario, como se lo han remarcado tanto, sí tiene un poco más de reglas que el resto, ¿no? Que algo ahí que me gustaría remarcar es que Piggy es el que mejores ideas ha tenido, o no mejores, pero las que tiene ideas como para ver por los demás y tiene una gran habilidad para poder, como que ver qué es lo que falta, como que ver a largo plazo para poder cuidarse, o sea, prepararse para ello y así. Y sin embargo sufre de asma, tiene problemas físicos, etcétera. Y eso qué nos está diciendo, que lo hacen menos por eso, ¿no? Que qué diferencia puede haber en ahorita cuando todavía no pensamos en, no sé, muy pocas ciudades tienen banquetas con líneas para ciegos, por ejemplo, o pensar en adultos mayores que igual y necesitan como barandales en las calles para poder caminar a gusto, ¿saben? O sea, estoy pensando como en eso que muchas veces los descartamos porque no son funcionales, ¿no? Porque a pesar de que tengan buenas ideas, no funcionan para producir, no funcionan para ser un poco más activos, por así decirlo, ¿no? Ahí, Este, yo, como voy a contestar algo que acabas de decir, por dale, eso dale. te estoy interrumpiendo. Yo solo agregaría que no es, yo creo que no es, y sin embargo, tiene asma, sino más bien por tener asma, por tener la condición que tiene, es que él es tan consciente del entorno. O sea, yo creo que el padecer las cosas que ha padecido lo hacen mucho más consciente y mucho más empático y mucho más maduro, ¿no? Y de ahí es donde nacen estas ideas que estamos viendo, pero bueno, solo quería marcar como ese Ok, orden ok. de relación. Creo que no sería orden, ¿no? Más bien creo que es como un todo. O sea, tanto se da cuenta porque lo ha padecido, como que lo padece porque no está incluido, ¿no? O sea, como que siento que bueno, yo lo veo así, como que es todo y no tanto como por orden. O bueno, tal vez en la civilización. No sé, tendré que pensar. Pero antes de que se me olvide, también quería mencionar estos cuestionamientos que tenemos, como es que por qué votaron por Ralph y no por Piggy, o por qué por Ralph en específico, ¿no? Y justo Danis dijo, tiene cara de influencer, entonces votemos por él. Eh, que me despertó esta idea de qué es lo que pasa con los reality shows, por ejemplo. O sea, básicamente nos distraen diciendo, tienes el poder de votar, te vamos a dar la democracia que nos estás pidiendo, pero va a ser solo para un reality, ¿no? Solo aquí lo vas a ver hacerse real, ¿no? O sea, en cierta forma, porque justo como son niños, como piensan que el votar es de adultos, el votar los hace grandes, los hace tener mejor raciocinio, entonces dicen, sí, tengo mi voto, pero no saben cómo ejercerlo. Entonces, no importa quién se haya postulado, mientras ellos tengan el poder del voto. Pero ahí yo me pregunto, ¿de qué sirve tener un poder de voto si no vas a saber
cómo votar o al menos no vas a preguntarte por qué estás votando por quien estás votando. Este, mm, y me encantó esa frase que dijo José sobre de que se vieron como iguales y por eso surgió la democracia, porque sí entiendo que si ellos todavía no tenían como que estos sesgos de quién era mejor y tal, y quién tiene más dinero y etcétera, dijeron, bueno, entonces, ¿qué nos distingue? No, pues no sé, entonces hay que votar porque todos somos iguales, pero sabemos que necesitamos un líder. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero necesitamos un líder, entonces hay que votar. Eso se puede considerar como una de las teorías de la naturaleza humana, ¿no? No sé. Este, mm, y ya, creo que eso era todo. Gracias. Adelante, Ana. Pensando, analizando lo que acaban de comentar José y Luis, estaba pensando, imaginándome que tal vez el niño, creo que era Ralph, el que ya empieza a sentir la molestia del sol y ya tiene hambre y demás, pero antes no tenía nada. Tal vez sus emociones cambiaron en la medida en que sus pensamientos, o él empezó a darse cuenta que estaba en una isla y sus pensamientos le llevaron a cambiar sus emociones. Y el niño gordo, él estaba consciente, como dices, Mariana, ¿no? Se daba cuenta estaba más consciente del ambiente, de la situación en la que se encontraba. Y el resto, pues estaban hasta disfrutando, pues todo, ¿no? Entonces, pensando en la situación, en la vida común que nosotros tenemos, tal vez sucede lo mismo, que nos adaptamos a vivir en situaciones difíciles, con empleos mal pagados, con delincuencia, y ya no nos sentimos incómodos, sino hasta que tomas conciencia que no es sano o no es vida vivir en esas condiciones. Creo que ya. Adelante, Luis. Sí, muy de acuerdo. Justamente eso, Ana, es lo que les comentaba, pero eso viene de la mano, lo cual me parece brillante, de la mano de la escritura que hace, de la escritura de William Golding. A medida que vamos viendo esos cambios que sientes que son como las emociones de ellos, en este caso de Rand, pero van cambiando debido a cómo nos va describiendo la naturaleza. ¿Me explico? O sea, eso es lo bello de esta escritura. Esos sentimientos que tú dices que Ralph sentía esto y esto, o las personas sentían esto y esto, vienen por cómo lo escribió, no por cómo nos lo dice. Es muy rico escucharlos a todos, ya tenía ganas mucho de esto. Justamente Dani toca mucho el tema de la psicología social, toca mucho esos temas, toca mucho la pedagogía, toca mucho de eso. Yo ya estaba a punto ahorita que estaba leyendo mucho eso, estaba a punto de soltarme una observación que tiene que ver mucho con lo piagetiano. Piaget habló mucho del niño y cómo genera el conocimiento y todo este asunto, y lo relaciono mucho con esto, ¿no? No sé si algunos de ustedes ha escuchado sobre los experimentos, seguramente Vera, seguramente Enrique, seguramente Rosalba sí lo han escuchado, sobre los experimentos con los niños ferales. Estos experimentos, que sobre todo comenzaron a inicios del siglo pasado, fue por esta pregunta de, bueno, ¿cuál es la naturaleza humana? Y los barbudos blancos del norte del mundo, de inicios del siglo pasado, pensaron en que sería muy interesante hacer experimentos en agarrar a niños y tirarlos en una cueva o en una isla, o etcétera, etcétera. Y se empezaron a preguntar tantas cosas que dijeron, bueno, pero ¿a qué edad? No, a esta edad, no, pero todavía sigue lactando. No, a esta edad, pero sigue caminando. No, pero a esta edad, no, pero es que a esa edad ya tuvo que haberse introducido en el lenguaje. No, 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 pero en ese momento ya tuvo que haberse introducido en la sociedad. Ah, no, pero ¿quién le va a poner las reglas? Ta, 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 ta. Y se dieron cuenta de este problema, ¿no? Que es lo que hablaba Mariana, de qué pasa cuando se dan cuenta, cuando los sacan de la sociedad, ¿no? Que es la pregunta que te haces.
estos niños ya estaban dentro de una sociedad, o sea, ya tenían un lenguaje dentro, y todo eso los condiciona. Y todo ese va a ser el contexto que les va a poner en estas situaciones. Hay muchos temas muy, muy, muy interesantes. El del liderazgo me parece muy bueno. Creo que atacan muy buenas cosas, tanto Danis, Mariana, Rox también. Porque el influencer, ¿con qué trabaja? ¿Cuál es la herramienta del influencer? ¿Su sonrisa? ¿Su cuerpo? ¿O es su teléfono celular? Pues Vamos a tal vez empezar con... despertar emociones, ¿no? ¿Perdón? Despertar emociones ¿Cómo, en cómo sus despiertas, seguidores, cómo despiertas esas emociones en la masa? O sea, cambiando sus pensamientos, ¿no? ¿pero con qué? Materialmente, ¿con qué? En la Con un... masa sí con una herramienta que sería como el celular. Ajá. Ok. O yo le voy a empezar a llamar caracola, ¿no? Ajá, Entonces, eso sí te iba a decir. aquel que tiene el potencial o el poder para comunicar o hacer que todos se reúnan, convocar a la asamblea, es tal como lo dicen, ¿no? Qué interesante, pensemos en nuestros representantes. ¿Quién es nuestro representante máximo superior? ¿Sí? No es el más inteligente, no. No es el que tiene un porte de disciplina y hace que todos marchen como los del coro. No, 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 no es esa persona, no es el más fuerte, es el más carismático. Es el que más ha podido hacer, eh, el que se supone que debería ver las voces de todos, las opiniones de todos. Ahí vamos a hablar sobre la representatividad. Ya hablaron mucho sobre la identidad, hablamos mucho sobre por qué Piggy es esta persona. Espero que vayamos viendo a los diferentes niños con sus diferentes capacidades y cómo pueden ayudar a las diferentes necesidades del grupo. Dime, Mariana. Es que ya se me olvidó en qué parte lo dijiste. Pero, o sea, los representantes o los que se hacen escuchar son los que tienen el poder de los medios de comunicación. Son de los que Es escuchamos, como lo es la caracola. lo que nosotros tenemos que permitir es que todos tengan un cierto grado de representatividad. Eso es lo que busca la inclusión, tanto la inclusión de género como la inclusión de todo tipo, ¿sí? Y Eso nos eso es lo que hacen vamos, creer las redes sociales que tenemos. y también las redes sociales, las redes sociales también nos hacen creer que nosotros hacemos un voto y que ese voto es quien decide al quien va a dirigir. Es como cuando se creía que Dios era el que decía quién iba a ser el rey. O sea, a eso juega, a eso se juega. Y es cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de este tipo de libros, y estos temas, sobre todo, nos metemos en lo que dice Danis, ¿no? ¿Qué es esta psicología social? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus conductas? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Los puedo predecir? ¿Puedo trabajar con ellas? Pero bueno, esos son temas muy, muy, muy interesantes. Lo del niño feral, ¿qué pasa? Este libro es un proceso de eso, ¿no? Vayamos trabajando con las metáforas que me parecen importantes y creo que no hemos hablado de ellas. Una de ellas es la caracola. Ya José puso en el chat una metáfora a la caracola, que es esa. Ya hice otra, que es la del teléfono. La caracola, que también es como ese mando, ese bastón de mando, ¿no? Aquel que convoca, aquel que tiene el poder de convocar a todos, es aquel que tiene ese grado, tiene un grado de control, tiene un grado de dispersión del conocimiento. Y eso genera, aparte de que pues, es carismático, pues genera que lo tomen como líder, ¿no? Después vamos a ver qué movimientos hay, porque como dicen, como ya comentaron, ¿no? Todavía no sabemos quién es bueno para qué y quién es malo para qué, o quién tiene más capacidades para hacer algo, ¿no? Y también hay que medir qué necesidades tiene el grupo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las metáforas, hay unas muy bonitas, ¿no? Ya hablamos bueno, no hemos hablado sobre la cicatriz en la jungla. Esa cicatriz en la jungla, que es producto del golpe del avión, yo lo veo metafóricamente como la intromisión del ser humano sobre la naturaleza que la está devastando. La devasta. Hay que entender que hay toda una historia detrás que poco a poco se va a ir metiendo en el libro, que es, ¿por qué estos niños están acá? ¿Por qué son solo hombres? ¿Por qué son niños menores de 12 años? ¿Por qué nada más están ellos? ¿Y qué pasó con el mundo? Hay toda una historia detrás sobre la tecnología y sobre la devastación humana, y cómo impactó con la naturaleza. Eso va a ser un trasfondo muy interesante para hablar con los siguientes capítulos, porque hay mucho que hablar sobre la tecnología. Tiene un valor, tiene una característica fundamental en la plática sobre la diferencia o la plática sobre la naturaleza humana.
Entonces, cuando vamos a hablar de la tecnología y cómo la tecnología, mediante el catalizador que es el humano que impulsa esas tecnologías, cómo rompe, devasta, extermina o pierde a la diversidad, a la biodiversidad o a la riqueza biológica o a la riqueza natural, una riqueza natural de la cual el mismo humano viene, ¿no? Entonces, hay una relación muy interesante. ¿Y qué pasa cuando colocamos al niño? Un niño que, como mencioné antes, ya está expuesto a una sociedad, ya está expuesto a un contexto social, a un contexto estructural, de constructos que genera que ya ejerzcan sobre ellos el cómo van a hacer las cosas, ¿sí? Pero, bueno, ¿dónde está esa naturaleza humana? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Es alguna forma? ¿Qué es eso, no? Y esto es lo interesante que yo espero que el libro recalque más y que, bueno, a medida que se vayan a meter en problemas, ¿cómo van a solucionar esos problemas, no? Entonces, siguiendo con las metáforas, me gustaría mencionar una que me parece preciosa, que es la de las palmeras. Si recuerdan, hay palmeras en la isla, pero las palmeras están sobre una tierra que está sobre un granito rosa. Esta tierra o este suelo dice, no tienen la suficiente tierra. Por eso, las palmeras crecen 6 años y cuando ya agarran su tamaño, debido a que no tienen suficiente tierra, no tienen suficiente sostén, las palmeras se caen. Metáforas. Esa tierra es el constructo social y es la sociedad. Cuando no hay una sociedad fuerte, el niño, que son las palmeras, no va a poder agarrar todo eso para poder llegar a su máximo nivel de palmera, de 30 años de palmera y gigante, 30 metros, perdón, de palmera gigante, ¿no? A diferencia de ello, las palmeras que crecen en ese granito solamente crecen hasta 6 metros y nunca llegan a ser jóvenes, nunca llegan a ser adultas. Entonces, esta metáfora con los mismos niños, ¿no? Los mismos niños que ya no tienen ese sustento, no tienen esa estructura social, que, como ya recordó Enrique, lo importante que es que esté lo cultural, lo ideológico, ¿no? Y que da una estructura a dónde van a crecer. Que haya puesto esto, casi me pongo a llorar mientras lo estaba leyendo, ¿no? Entonces, estas cosas, y hay muchísimas más, ¿no? Que espero que se mantenga durante todo el libro, todo esto. ¿Y crees que la metáfora de las palmeras lo puso a propósito o se dio Como con la obra? completamente, completamente. Porque no solamente lo menciona una vez, lo menciona hasta 3 veces. De hecho, con una de las palmeras, que es el brote de un hijo, o sea, que es el retoñito que no dejó crecer, Piggy no dejó crecerlo. No, o fue Ralph, uno de ellos no dejó crecerlo, y con eso jalaron la caracola. Real. Ahora, nada más esto muy importante. Ralph es el que es el carismático, pero Piggy, que dicen, es el que tiene la inteligencia. Pero quien tiene los mejores dotes de líder hasta ahorita es Jack, porque él ya dirige una tropa, que son los coristas, ¿no? Que eso está interesante. Pero ¿qué tiene Ralph? Tiene la caracola, pero hay una diferencia brutal entre el saber qué hacer y hacerlo. Ralph hace. Bueno, yo creo que, digo, no sé si se va a cerrar ya la conversación, pero como últimos puntos míos, yo quisiera comentar el punto de que es importante, a Luis creo que le hace ruido el decir que fue algo natural la decisión que se tomó de que los dirigiera Ralph o que él fuera el líder, ¿no? Y creo que se debe de separar dos cosas, porque ahí pasaron dos cosas en realidad, ¿no? La primera es la forma de tomar una decisión, que fue a través de la democracia, y otra cosa muy diferente es qué decisión fue, ¿no? Entonces, una cosa es que ellos decidieron o ellos tomaron la decisión a través del voto, que sería el uso de la democracia, y otra cosa es que ellos decidieron que hubiera un líder y ellos decidieron que hubiera estas jerarquías y tal, ¿no? Pero no necesariamente va ligado la forma de decidir con lo que se decide, ¿no? Entonces, solo quería hacer esa separación, porque cuando yo hablo de algo natural y de este tema como dijo Mariana, de tabula rasa y de igualdad, ¿no? Me refiero yo a la democracia, a la forma de decidir, no a la decisión.
de la decisión se hará responsable los sesgos, los conocimientos, las cosas que ya traigan los que deciden, los que votan, ¿no? Pero la forma de decidir, en este caso, fue a través de la democracia, ¿no? No sé si estoy haciendo más bolas de las que estoy tratando de señalar un punto, pero bueno. Y el segundo tema es, a ver, ¿se critica la existencia de la caracola o quién usa la caracola? ¿No? ¿Por qué? Porque se puede criticar el decir, es que existe el símbolo de la caracola, ¿no? Y al existir el símbolo de la caracola, que es algo que no tenían los niños dijeron él, ¿no? Y al final lo que vemos es que Ralph se preocupa por sí mismo, ¿no? Y, y tiene, digamos que, no tanta conciencia como el niño gordo. Ahora, si la caracola la hubiera tenido el niño gordo, ¿la crítica sería la misma? ¿Sería correcto que existiera la caracola o sería incorrecto que existiera la caracola? ¿No? Porque, o sea, hablamos del símil de la caracola con la riqueza o la caracola con el celular, ¿no? Que yo creo que se tendría que hacer el símil con algo que sea escaso, ¿no? Porque la caracola es escasa y eso es, digamos, que lo que hace que sea un símbolo, ¿no? Ok, Por ¿qué ejemplo, tal, perdón, qué un tal el símbolo de de aquel? distinción. Ah, Eso es algo muy importante. En el texto dice, el hombre del megáfono. Y lo repiten 2 veces, ¿no? Ralph está buscando al hombre del megáfono. Perdón, Piggy. Y lo encuentra en Ralph, ¿sabes? ¿A qué te refieres con que sería correcto o no correcta la caracola? Eso no te sigo ahí. o sea, me refiero a el punto de que se hace la crítica de que a través de la caracola se le está dando el poder a alguien, ¿no? Se le está dando el poder de liderar sí, pues de dirigir a los demás, pero no sé si la crítica es a que alguien tenga el poder de dirigir a los demás o si la crítica es a quién es el que dirige. Yo lo comentaba más como haciendo la metáfora de la caracola como los medios de comunicación, por ejemplo, y no es que esté mal que existan los medios de comunicación o que se usen para comunicar, sino más bien el cómo lo usan y con qué fines y para qué, pues sí, para qué fines, para qué conveniencias. Ujú. Sí, yo sí veo como algo natural que el que haya sido seleccionado sea Ralph. No, creo que no sé si no me voy a entender o hay una confusión, ¿no? ¿Por qué fue natural que fuera seleccionado Ralph? ¿Porque es el que se comunicó? Porque él es el símbolo. O sea, para todos es lo que escucharon, que fue lo que los convocó, que fue como una llamada que fue un auxilio para los demás. O sea, fue para decirles, hey, nosotros también estamos acá, que lo hayan visto a él, hacer esos pulmones, o sea, ese esfuerzo de el soplar, o sea, es un valor simbólico. Vamos a ver cómo en el libro se trabaja que lo repentino que fue decidir a Ralph. Pero ojo, eso tiene que suceder porque, a mi forma de ver, un líder es fundamental porque es quien dirige, ¿no? O sea, es quien centra, los comportamientos del grupo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando en el libro, a ver si se despierta ahí, porque ya hubo peleas por el poder, ¿no? Y en esta idea de lo de Ralph, perdón, este, porque me parece que Ralph está teniendo una conversión de personaje muy rápido del capítulo, que es al principio que no solamente le importa él, hasta que se da cuenta de que tiene la responsabilidad del grupo, y cuando sus compañeros nuevos le dicen, oye, es que ya me está dando hambre, él en ese momento dice, sí, hay que pensar en esas cosas, ¿no? Sí, sí, Yo no, quiero dar mi totalmente. opinión en cuanto al liderazgo, ¿verdad? Que muchos de los casos el liderazgo es nato también, o sea, lo traen. Y otra tiene mucho que ver el contexto donde se desenvuelve cada persona. En este caso, a mí lo que me llamó la atención del libro es el contexto donde él empieza a desarrollar la historia, ¿no?
en donde no hay preocupación así por los niños. Yo creo que unos niños a esa edad se quedan solo en una isla y no sé qué pasaría. Y ellos se ven, sobre todo Ram, que se ve contento. ¿Por qué? Porque viene de un medio tal vez muy parecido en donde él creció así, en libertad. El caso de, ¿cómo se llama? Del gordito, pues yo creo que lo tenían muy reprimido, ¿no? Pues tiene asma, no tiene todas las facultades para desarrollarse en ese medio. Entonces, todas esas características tal vez sean las que contribuyeron a que Ram sea el líder, que lo vayan viendo como un líder del grupo. Me parece súper interesante porque para mí sería más importante la sabiduría que la fuerza, pero estaría interesante ver, o sea, en el grupo aquí, quién considera que es más importante, o sea, porque cuando dicen dotes innatos, se refieren a mostrar fuerza, ¿no? No, se refiere a mostrar liderazgo. Pero Que ¿cómo, no, cómo muestras liderazgo? O sea, el, sí, el liderazgo se teje con el direccionamiento de un grupo. Primero, la cohesión del grupo. El líder tiene que hacer cohesión en el grupo y enfocarlos hacia una meta. Y el líder tiene que mantenerlos fijos hacia esa meta. Saber Y, comunicar, y supongo. tiene saber, claro, saber comunicar, saber o sea, Sí, tener, tiene que tener tener ciertas porte. características. ahora, si el líder es capaz de llevar a todos a la hambruna, ¿no? O a la muerte del hambre, pero es capaz de coordinarlos a todos. ¿Es un buen líder porque está llevando a cabo esa función de dirigir a todos hacia eso? ¿O sería un buen líder el que puede llevar a la gente, o bueno, a este caso a los niños, a conseguir comida, a almacenarla y que no mueran de hambre, aunque no tengan las mismas capacidades de manada, por decirlo, de líder de manada, por decirlo de alguna forma? Pero Yo, creo que en este caso no es una cuestión de si Ralph es buen líder o no. O sea, nadie está poniendo, Es líder. digamos, un juicio de valor del tipo de liderazgo de Ralph. Más bien estamos haciendo la comparación o digamos la diferencia entre Piggy y Ralph y por qué Ralph es un líder. Pero no quiere decir que tenga todas las cualidades de un buen líder, pero se le da el hecho de conectar con la gente. O sea, yo creo que él inmediatamente conectó con la gente y Piggy se siente de cierta forma excluido. Y al sentirse excluido, le cuesta mucho trabajo tomar el papel de liderazgo. Es que es justo esto lo que yo estoy cuestionando, Rox. O sea, el punto de ¿qué es más importante para ser buen líder? ¿Ser capaz de tomar buenas decisiones o ser capaz de cohesionar a un grupo para que lo sigan? Es que la cuestión ambas. no es de bueno o malo, o sea, el punto es que alguien nace con el saber liderar, no si es bueno su liderazgo o malo, o sea, el punto es que alguien va a tener más conexión con las personas, aunque los mande a morir, va a tener la capacidad de ser mejor líder, de saber comunicarse para guiarlos a donde sea lo que los vaya a guiar. Y hay personas que no, que tal vez van a saber mucho, pero no van a saber cómo conectar para compartir ese conocimiento y por lo tanto no va a poder guiarlos. Sí, mira, yo lo hablo con lo que ya les dije, dos cosas importantes. Dirección y cohesión. El líder tiene que mantener la cohesión del grupo y cuando hablo de dirección, hablo de algo muy importante que es la finalidad. ¿Qué metas se teje el grupo? El líder tiene que dirigir esas metas. Nada más. El líder, mientras dirija esas metas y mantenga la cohesión en el grupo, puede que el grupo haya decidido o no esas metas. Puede que el líder sea el único que sepa esas metas, pero eso no importa. Lo que importa es que mantenga la cohesión y algo muy importante, el grupo, en este caso, se representa o quiere que los represente Ralph. La situación que sea, quizás es el más guapo, quizás tiene la nariz más morena de todos, quizás tiene 3 piernas, no sé, pero el que quieren que lo represente es su grupo, ¿no? Es como lo que pasó con Peña Nieto, ¿no? De que decían, ay, voy a votar por él porque es guapo. O
o Mariana Rodríguez, que ni siquiera es votar por ella, pero votaron, ayudó a la candidatura de su esposo, ¿no? Nada más porque sabía conectar con la gente. Yo solo quería agregar que me llama la atención como, ay, no me acuerdo quién es, pero hubo varios que dijeron que Ralph llegó ahí porque, o sea, más bien, que él no estaba preocupado porque tenía como libertad y por eso no se preocupaba. Aunque había vivido como con mucha libertad y por eso no le preocupaba tenerla, pero más bien yo cuando lo leí lo vi al revés, o sea, no estaba preocupado porque por fin se había liberado de como todas las reglas y todas las autoridades, porque creo que hay un punto en el que menciona que su papá es de la milicia o no sé qué, un marine o algo así. Este, entonces yo lo relacioné con que pues está ahí sin adultos, sin sistema, sin contexto y es como de sí, por fin ya no tengo reglas, ¿no? Y Pi es más como de, no es que odie las reglas, pero, sí, o sea, aunque o sea, aunque de donde viene lo limitaba, era más bien para protegerlo y ahora que no tiene esas reglas y está en un lugar donde no hay adultos, no hay autoridad, es como de, ¿dónde están esas reglas que eran para protegerme, ¿no? O sea, ¿dónde está ese límite que quizá antes no me gustaba tenerlo, pero ahora lo necesito, ¿no? Y Rap lo contrario, o sea, es como de, por fin soy libre, pero pues no tiene el contexto del para qué sirven las reglas, o sea, solo las reprocha, o sea, está tan harto de las reglas que pues dice, mejor aquí no tenemos reglas, ¿no? Y me dio mucha risa el comentario de Luis de que quizá tiene 3 piernas. Este, para nada lo quise hacer sexual. Este, eh, ay, se me olvidó lo que iba a decir. De que vienen de reglas, límites, Ah, eso es muy importante porque, como yo lo veo es, eh, yo estoy viendo esta relación humano-naturaleza. El humano tiene una relación directa con la naturaleza en el momento en el que se da cuenta que la puede transformar. Se da cuenta que la puede transformar cuando produce un recurso natural sobre ellos. El recurso natural únicamente comienza cuando ve una producción de ello, o sea, cuando ve algo productivo que puede conseguir de la naturaleza. En ese momento se vuelve un recurso. El humano, cuando ve ese recurso, la, la accesibilidad a los recursos se da debido a la tecnología. Una tecnología no es nada más el teléfono celular o el martillo, no. Una tecnología también es un constructo social, es una estructura, es una ideología, es un lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que mencionas, Mariana, me hace muy importante porque apenas vamos viendo así pequeñas cosas de su identidad de antes, ¿no? De su vida pasada. Que esto es muy normal en las clásicas obras de se pierden en una isla, se pierden en las montañas, chocan, porque no saben muy bien quiénes son los otros. Entonces, y a medida que van averiguando quiénes son y se van encontrando con el grupo, ¿no? Ralph sale, a mi forma de ver, sale de una opresión en el que no le permiten ir hacia su naturaleza y transformarla a su gusto. Lo que tú dices de su padre es muy cierto. O sea, sí sabe nadar, sí tiene fuerza atlética, ágil, etcétera, 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 pero siempre vivió condicionado bajo las reglas de su padre, ¿no? Que es como, es la orientación que nos da. Cuando Ralph veía en las reglas una prohibición o un límite, que ya Mariana lo dijo y lo dice perfecto, Piggy ve una seguridad en las reglas. No voy a correr mucho porque me va a dar asma. Voy a tener cuidado porque no puedo ver bien, tengo que cuidar mis anteojos, etcétera, 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 etcétera. Me tengo que cuidar de los demás, porque los demás me van a decir piggy. ¿Sabes? Y aquí es donde entra lo que dice José, muy bien atinado, que es esta, esta identidad de Piggy como el personaje que percibe estas situaciones y gracias al conocimiento que él tiene, puede ser representativo de todas esas cuestiones que el líder no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque sale de su sesgo individual. ¿Sí? O sea, estas ideas de la inclusión, de género, de diferentes capacidades, tanto cognitivas como físicas, etcétera, 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 eso es ahora que se les ha dado representatividad. Una representatividad también dada porque a todos estos grupos les hemos dado caracolas. Pum, pum, no nos ha salido todo muy bien, obviamente, hay problemas, claro, hay crisis, claro, pero en la mayoría de ellos han tenido su representación, ¿no? Que creo que esto va a ser muy importante en el libro. Sí, pues la verdad es que está muy bueno el libro, o sea, justo creo que
que sea como tan fácil de leer, da para poder sacar tantas cosas como esta, porque aparte toca un temazo, o sea, un temazo que abarca varios temas. Este, entonces, pues creo que acá acabamos la sesión. Mi papá me decía, Buenas noches. me habla. Hasta luego. Bye.